Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Menos Respuesta, Más Preguntas. Este es un espacio que nace con una intención simple pero necesaria: pensar la política y lo social con calma, reflexionando y sobre todo para darle margen a la duda. Soy Nicolás y en este proyecto quiero invitarte al análisis político y social desde otro ángulo, más allá de los titulares, las encuestas o las consignas de campaña. Queremos hablar de ideas, de decisiones, de historia y del futuro. En cada episodio vamos a conversar sobre los distintos acontecimientos políticos y sociales y en la medida de lo posible intercambiaremos con distintos actores políticos, empresarios, trabajadores organizados, organizaciones sociales, periodistas y distintos actores de la sociedad que piensan y viven la política y lo social desde lugares distintos. En este episodio me gustaría compartirles una entrevista que tuve con el consejero en tratamiento de adicciones y fundador del Instituto Ser Libre, Ismael Toti Piñeiro. Buenos días, Toti, ¿cómo estás? Bien, Nico, muchas gracias por este encuentro y estamos acá para comenzar con mi opinión. Arrancamos con la entrevista, ¿te parece? Dale. Toti, ¿cuál es tu historia personal? ¿Cuál fue tu contacto con la droga? Pues, me tengo que remontar al baby fútbol. En un momento vino un equipo de Argentina, yo no sé si tendría 15 años por ahí, y hicimos un baile con ese grupo de gente y yo terminé con una intoxicación alcohólica severa. O sea que ya de entrada que empecé a tomar, que fue esa de mis primeras experiencias así de tomar, fue muy compulsiva y muy visiblemente fuera de, digamos, ¿cómo te puedo decir? De control, ¿no? Fuera de control. Y de mi primera experiencia, entonces ahí yo puedo decir que ya se manifestó algo que yo no tenía buenas condiciones de manejar. ¿Tá? Después, a los 17 años, probé marihuana, lo vi como algo maravilloso en ese momento. Después seguí tomando alcohol y fumé, con el cigarro tuve momentos que fumaba y momentos que no, después cocaína, pero hasta los 32 años que fue que comencé mi proceso de recuperación. ¿La droga cambió tu dinámica de vida o la tenías bajo control y no te afectó en tu funcionalidad, digamos? La droga, sobre todo cuando la marihuana se hizo un consumo frecuente y habitual, cambió absolutamente mi forma de vida. Yo era un buen estudiante, dejé de estudiar, era un buen deportista, terminé dejando de hacer deporte como venía siendo más competitivo. Fui cambiando de amigos, fui empezando a tener consecuencias cada vez mayores, problemas en mi casa, problemas sociales. Terminé privado de libertad 2 veces, una vez en Uruguay y una vez en Brasil. Y empecé a formar parte de un entorno complicado, de consumo, de delito, de desorden. Tu familia, en parte vos algo mencionabas recién, ¿cómo gestionó el hecho que vos consumieras? Porque puede pasar que sepan gestionarlo como no y ser de alguna manera cómplices, ¿no? Entre comillas. En aquella época, te estoy hablando de los años 70, 80, por ahí, había muy poco conocimiento de esto. Realmente el consumo de drogas era mucho más incipiente que hoy en día. El consumo de alcohol sí estaba presente, pero no se sabía cómo actuar. Lo padecían simplemente y intentaban amortiguar el daño que yo generaba, pero tampoco tenían herramientas. ¿Fue una experiencia en particular o en la acumulación que te llevó a hacer el clic de que no podía seguir así? Fue una acumulación. Siempre hay una experiencia puntual que es una cosa que yo siempre le hablo a mi paciente que hay que grabarse, que es aquel momento clave, ¿viste? Que vos tenés registrado como el fondo, ¿viste? Como la situación límite, ¿no? Tuve una situación límite, pero fue una situación límite que en realidad fue una acumulación de sucesos, ¿no? Negativos, y en un momento terminé en una comisaría porque no tenía para pagar un taxi. Una pavada, al lado de todas las cosas que me habían pasado. Sin embargo, esa pavada actuó
como una acumulación de daños, donde terminé de una manera vergonzosa en una comisaría porque no tenía plata para pagar un taxi. ¿Y por qué me tomé un taxi? Porque no podía llegar a mi casa por el estado en el que estaba. Entonces empecé a dar vueltas porque no había nadie que me pagara el taxi, no había nadie en mi casa, no había nada a donde yo iba, y el taxista me dejó en la comisaría. Un hecho vergonzoso, pero tampoco era, al lado de las cosas que me pasaron, algo significativo, pero internamente me operó como un límite. ¿Cuándo nace la institución Ser Libre? Ser Libre, como Ser Libre, nace en el 2003, en conjunto con dos compañeros de recuperación, Víctor Moreira y Tony Bandera, que falleció hace un año. Y bueno, nos unimos en su momento y dijimos, bueno, vamos a hacer algo en conjunto. Los tres teníamos mucha vocación por este tema y construimos Ser Libre. Yo personalmente, desde el año 96, yo ya había empezado a trabajar con pacientes de forma más particular y bueno, algo ya estaba haciendo en ese momento previo, ¿viste? La responsabilidad una vez que comenzás con la institución, sí, con ese desafío, ¿cómo la equilibrás con tu vida personal? ¿Te cuesta equilibrar los tiempos de una cosa y la otra? ¿Te costó o no? ¿Te cuesta o no? Sí, bueno, hoy en día sí, porque hemos crecido mucho y entonces me requiere como mucha presencia como en varios frentes. Al principio fue algo que se fue dando de forma natural y bastante amalgamada, digamos, ¿no? Donde no hubo gran conflicto. Pero hoy en día realmente a veces me cuesta tener espacios, ¿viste? Para mi vida personal. Me gustaría compartirte una reflexión de un físico y escritor argentino, Ernesto Sábato, que decía lo siguiente: tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. Esta reflexión la hizo en una obra, La Resistencia, en el año 2000. 25 años después, ¿sigue vigente para vos esta reflexión? Completamente, y es nuestro gran... No la conocía esa frase, pero te lo puedo traducir a menos dopamina y más serotonina, que es parte de esto, del efecto del placer sobre lo que es la satisfacción a largo plazo, ¿no? Entonces, justamente en nuestro mundo presente, en nuestro hipermodernismo, por decirlo así, hay un gran estímulo hacia el placer, ¿viste? Por todos los lados estamos sobreestimulados hacia las conductas de placer más básico, en lugar de aquellas conductas de satisfacción más prolongadas, ¿viste? Entonces, sí, yo creo que eso es totalmente vigente y adhiero absolutamente. ¿Cómo te llevas vos con el encuentro humano? ¿Conectás a pesar de los estímulos de la vida cotidiana y la tecnología? Sí, yo formo parte de muchos grupos humanos, de diferentes actividades, donde está presente el encuentro, no lo virtual, sino lo presencial. Bien, volviendo un poco para atrás, Toti, las drogas son un fenómeno dinámico y complejo que requiere implementar abordajes multidisciplinarios. Sí. ¿Qué servicios brinda la institución? ¿Tienen convenios con el Estado o solo trabajan en el ámbito privado? Bien. El mundo de las drogas, primero te voy a responder lo primero que me dijiste, que es muy interesante, ¿no? El mundo de las drogas es un mundo que está atravesado por diferentes intereses y motivaciones. Hay gente que promueve el uso de drogas, hay gente que vende drogas, hay gente que produce, hay gente que combate el uso de las drogas, hay gente que previene sobre el uso de las drogas, hay gente que trata a los usuarios problemáticos de drogas. Las drogas pueden tener fines recreativos, medicinales, pero también pueden tener fines controversiales, adictivos, ¿tá? Pueden tener fines también religiosos o espirituales, pero también pueden tener fines autodestructivos, entonces, propósito o consecuencias. Entonces, es un mundo muy amplio, el mundo de las drogas, donde hay diversos intereses que se encuentran y muchos son antagónicos. Entonces, se hace muy difícil establecer una política, porque si vas para un lado, o sea, se nace el otro, y si vas para el otro, o sea, se nace el otro. Entonces, todo el tiempo tenés que tener
una vara que mida exactamente bien. Desde nuestro punto de vista, que trabajamos en prevención y tratamiento, nosotros definimos a las drogas como sustancias tóxicas y adictivas, porque lo son sustancias tóxicas, porque intoxican, y son adictivas porque en ciertas poblaciones, en cierto porcentaje de la población van a desarrollar conductas adictivas, que perturban la percepción, la conciencia y la conducta, que también es verdad, porque las drogas perturban los estados naturales de conciencia, los estados de percepción y el comportamiento humano. Y que además su consumo genera un enorme impacto social. O sea que el consumo de drogas en nuestra sociedad y en el mundo genera un enorme impacto dañino que hay que dimensionar correctamente. ¿Tá? Ahora, si nosotros vamos a quedarnos con que las drogas son sustancias recreativas para pasarla bien, estás dando una versión muy limitada y muy falsa acerca de lo que es el uso de drogas, porque hay un montón de gente que no la pasa nada bien con el uso de drogas. ¿Tá? Y familias y sociedad en su conjunto, y genera un enorme impacto social. Entonces, tenemos que ser muy responsables a la hora de qué estamos hablando, ¿no? Cómo estamos mencionando las drogas, qué lugar les damos. Bueno, y ahora voy a la pregunta de ser libre. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos instancias de mediano y alto umbral, ¿tá? De mediano, medio alto o exigencia. Quiere decir que nosotros apuntamos hacia la recuperación. No siempre las personas están dispuestas a hacer un programa de abstinencia, en este caso, que es alto umbral, de abandonar el consumo, porque entendemos que hay personas que no están aptas para el uso de drogas. Así como hay personas que no están aptas para comer harinas, y hay personas que no están aptas para comer azúcares, y otras no están aptas para comer frutillas porque son alérgicos, y otros que son hipertensos y no pueden comer sal. Hay adictos que no pueden consumir drogas porque no pueden manejar el control. ¿Entendés? Si son compulsivos y su vida se deteriora, ¿viste? Entonces, bueno, evidentemente son personas que no están aptas para ciertas cosas. Listo. Ese es nuestro punto de vista para los que son adictos. Pero hay otros que de repente son consumidores problemáticos. No son los que más nos llegan, pero llegan. Y en esos casos, lo que tenés que ver es, bueno, cómo evitar ciertos consumos, cómo evitar, ¿no?, que puedan hacer algún tipo de consumo responsable, si lo pueden lograr, o qué sustancias evitar. ¿Tá? En ese caso sería disminuir los efectos dañinos, ¿no? Pero por lo general la mayoría de las personas que nos piden ayuda son personas que ya padecen un comportamiento adictivo. Bien. ¿En qué consiste la atención ambulatoria? Bien. Nosotros tenemos un programa ambulatorio que consiste en, primero te doy la pauta de trabajo. No tenemos una sesión por semana con operador terapéutico individual, una sesión con psicólogo. Vos hablaste de equipo interdisciplinario, ¿no? También tenemos la coordinación con el psiquiatra, si tiene de la mutualista, lo nuestro, el que sea. Hacemos grupos, hacemos análisis de orina para corroborar la abstinencia y hacemos apoyo familiar. ¿Tá? Esto en un medio ambulatorio. ¿Tá? Después, a medida que la persona va avanzando, se empiezan a reducir, sobre todo lo primero que se saca es el operador y mantiene el psicólogo, mantiene el grupo, y bueno, después muchas veces también recomendamos grupos de autoayuda que vayan a AA, NA, afuera de acá. Y generalmente lo último que queda es la instancia individual con el psicólogo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre internación en clínica y comunidad terapéutica? Muy bueno. La clínica es un lugar donde generalmente el paciente es pasivo. Tiene un equipo de cocina, tiene un equipo de limpieza. El paciente solamente está para hacer su parte exclusiva de enfoque, de hacer el foco en el tratamiento teórico-técnico, ¿no? La comunidad terapéutica, a cambio, los mismos usuarios son protagonistas de las actividades del lugar. Entonces ellos empiezan a desarrollar las habilidades como vos en tu casa, de limpiar, de cocinar, de ordenar, ¿no? Entonces mantienen el lugar y van adquiriendo hábitos para el afuera. Hay otro sentido de la pertenencia, se podría decir, ¿no? Tiene un sentido mayor de pertenencia también y también del comportamiento y del hábito, ¿viste? En lo otro vos estás pasivo y en este son más protagonistas, ¿viste? ¿Cuáles adicciones predominan en las personas que acceden al instituto? De drogas. Lejos de drogas
Y te diré que las 3 drogas principales que nosotros tratamos son cocaína y sus derivados, pasta base, fumada, inhalada, etc., marihuana y alcohol. Después, si bien existen consumos esporádicos o menos frecuentes de otras sustancias, pero estas 3 son las drogas que más convocan al público, ¿no? El adicto que necesita tratamiento pero no tiene guita, ¿tiene algún mecanismo para que Ser Libre lo ayude o queda fuera? No, tenemos un servicio para personas que no pueden acceder al ambulatorio, que es mediante la atención de 2 pasantes. Pasantes son alumnos que ya han concluido la parte teórica, que trabajan en dupla con el usuario y son supervisados por nuestro equipo. Eso se puede hacer 1 o 2 veces por semana con esos pacientes, y a veces también los becamos a los grupos. Cuando vemos que tienen una actitud que realmente están queriendo, los becamos a los grupos nuestros de acá. Eso es un servicio gratuito que le sirve al paciente, le sirve al alumno porque practica y le sirve a Ser Libre porque ayuda a más gente a que se recupere. Te hago una pregunta conceptual. ¿Es lo mismo consumo problemático que adicción? No, no es lo mismo, y la palabra consumo problemático es una palabra que para mí es muy compleja, ¿tá? ¿Por qué? Porque el consumo problemático también supone que hay un consumo no problemático. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un chico de 11 años, ¿cuál sería el consumo no problemático? Por la edad parecería que siempre es un consumo problemático. Es un consumo problemático. Entonces la palabra consumo problemático es una palabra engañosa, que en el fondo lo que está pretendiendo es cubrir el consumo y validar el consumo no problemático. Entonces, nosotros en ese sentido somos bastante críticos con ese término. Pero el consumo problemático no es lo mismo que adicción, porque la adicción es una condición que va mucho más allá del consumo. El consumo es una característica, el consumo problemático, el consumo abusivo, todo eso es una característica de la adicción, pero no todo consumidor problemático es adicto. ¿Tá? Si bien todo adicto es consumidor problemático, no todo consumidor problemático desarrolla una patología adictiva, que es características que van a persistir más allá del consumo. Por ejemplo, ser ansiosos, hipersensibles, egocéntricos, autodestructivos, ¿viste? Son un montón de que eso persiste en el adicto, aunque no se drogue. Entonces el adicto tiene que trabajar también sus características de personalidad adictiva para que pueda vivir en paz, ¿viste? Y no se le traslade la adicción a otros elementos. Bien, seguimos un poco ahondando con lo conceptual. Más de una vez te escuché hablar del dolor profundo del alma. Aquella falta que hubo en los cuidados primarios. Cuando un niño es atendido en un hogar que hay carencias afectivas, carencias en los cuidados primarios, se genera un dolor, que es por ausencia, por abandono, por violencia sexual, física o psicológica, por desvalorización, por ambivalencia, esos padres que te amo, después desaparecen, ¿viste? Van y vienen, por sobreprotección también, porque la sobreprotección anula las condiciones internas de las personas y las capacidades. Entonces, cualquiera de estos elementos y algunos más, todo lo que es la teoría del apego, cuando el apego no es un apego seguro, bueno, todo eso va generando en la persona que es adicta un dolor profundo. Pero ¿qué pasa? Eso le pasa a muchas personas, no solo a los adictos. El tema es que los adictos son hipersensibles, entonces todo eso se vuelve más doloroso y más difícil de sostener. Y el consumo opera como una forma de anestesiar ese malestar o de desviar el dolor. Entonces la persona aprende a lidiar con la resaca, con la culpa del consumo, y eso lo desvía de tener que afrontar aquello que lo mortifica, que no sabe ni de dónde viene ni cómo se llama. Y eso le llamamos el dolor profundo del alma. Y entonces nosotros por eso trabajamos en equipos interdisciplinarios, para que esos dolores se puedan poner en palabras, tanto con el operador, pero sobre todo con el psicólogo, y el psicólogo pueda ahondar ahí para que esa persona pueda contactar con eso, ponerle nombre y que eso deje de ser una mortificación en la vida. ¿Cuáles son las advertencias que hay en el transcurso de la vida de alguien que está con consumo problemático o de adicción? ¿Te das cuenta o es algo muy progresivo y
por debajo del radar, digamos? Hay de a dos. Hay ciertas drogas que son muy violentas en la caída y muy visibles en poco tiempo. Y hay otras que son más lentas, por ejemplo el alcohol y la marihuana. La marihuana es una droga que es muy lenta en el deterioro porque, claro, la persona va cayendo como en una pendiente, pero que no es grandes desastres, pero es una pequeña mella que va haciendo en su autoestima, en su funcionamiento, ¿viste? Y deja de estudiar y ya empieza a decaer en el estudio hasta que deja de estudiar, empieza a decaer en las actividades personales hasta que, ¿no? Es como más lenta. Ahora, las pascabases son picadas, son personas que en poquito tiempo ya el deterioro es muy visible, ¿viste? El aislamiento, las conductas antisociales, ¿viste? El alejarse de la familia, el dañar sus afectos, el romper sus valores, ¿viste? Todo el tiempo hay señales que van marcando que la persona está en una conducta errática, ¿no? Bien. Toti, ¿cómo te recuperas de la adicción si es que te puedes recuperar? ¿Y cuánto tiempo te lleva? Bien. Te podés recuperar sin lugar a dudas y este es otro paradigma que tenemos que poner arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque muchos programas no han sido exitosos. ¿Está bien? No han estado bien diseñados y no han sido exitosos. Entonces, es natural que quienes han estado involucrados en esos programas no confíen que haya recuperación. Te voy a poner un ejemplo. Un pibe ingresa a un centro de salud mental por una sobredosis o por un cuadro psiquiátrico. ¿Está bien? A la semana se repone. A los 15 días le dan el alta. ¿Está? Pero le dan el alta del cuadro psicótico, no de su adicción. Entonces la persona, al mes y medio, otra vez ingresa. Y los que están ahí lo ven de vuelta. Entonces dicen, esto no se cura nunca. ¿Entendés? Otro ejemplo, los refugios. Entran y salen de los refugios. Entonces la gente le dice, esto no se cura más. Le di esto, le di lo otro, le di aquello, le di todo, y no se curó, no se curan más. Le ayudé en todo y no se recuperó, no se recuperan más. Entonces tienen razones para creer que no existe la recuperación. ¿Por qué? Porque no utilizaron métodos de recuperación, utilizaron métodos de otras cosas. De tratar un cuadro crítico agudo o de solventar necesidades primarias básicas, pero ninguna de esas cosas es recuperación. ¿Me entendés? Entonces, claro, naturalmente van a desconfiar. Ahora, la recuperación propiamente dicha, con un modelo de recuperación, recontra existe, pero para eso hay que entender lo que es, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros, justamente. Poder darle a las personas la oportunidad de recuperarse. Bien. Te saco un poco del eje acá de la institución y de los servicios que brindan y pasamos a una cuestión más general. En 2013, hace más de 12 años, nuestro país legalizaba la marihuana. ¿Cómo viste vos personalmente ese momento? Horrible. Lo vi horrible porque yo siento que quienes motivaron eso fueron los militantes pro consumo de marihuana, que en su gran mayoría son personas extremadamente comprometidas con la droga, o sea que no son personas que tienen un consumo civil, por decirlo así, o responsable, sino que son personas que tienen un elevado compromiso con la droga y por lo tanto esa motivación que tienen los hizo una fuerza muy fuerte, ¿viste? Porque la motivación era llevar adelante que su amada droga estuviera en una condición legal. Y ese discurso, que es parte del pensamiento adictivo, del discurso adictivo, fue contagiado a políticos, a periodistas y a especialistas. Entonces, yo creo que acá hubo un gran engaño que la gente compró y al día de hoy tenemos las consecuencias. ¿Crees que en un futuro se legalicen otras drogas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hace poco el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, dijo en una entrevista que una de las medidas para combatir el narcotráfico es ir hacia una legalización regulada de todas las drogas. Un concepto, una idea similar a la que se utilizó con la marihuana en su momento, ¿no? Bueno, sí, obviamente están estos movimientos que conciben que lo que pasa es que de vuelta volvemos al mismo problema. ¿Cuál es el problema? ¿El narcotráfico o el consumo? Entonces, si para vos el problema es el narcotráfico, bueno, buscar las formas
capaz que esta es una estrategia para combatir el narcotráfico, pero si vos combatís el narcotráfico validando las drogas, poniendo las drogas accesibles a todo el mundo, porque la prohibición opera como un freno, ¿entendés? Si vos habilitás todo, bueno, ahí pones todas las drogas arriba de la mesa y que la gente vaya a consumirlas, ¿viste? De una forma habilitada, legal, aceptada socialmente. ¿Cuál va a ser el problema? Que mucha más gente va a entrar en el consumo porque cuando vos pones algo accesible, es como que acá, en la puerta de acá, tenés un loco que vende medias. Y salís ahora, medias, compro medias, justo porque estabas acá, ¿viste? Entonces, si vos la droga le das en la misma condición de estar accesibles, disponibles, de mayor calidad, por decirlo así, de mayor pureza y a mejor precio, es natural que aumente el consumo. Entonces, está bien, se lo sacaste al narcotráfico, se lo pusiste a la gente. ¿Dónde está? ¿Cuál es el beneficio? Las drogas, lejos, pero por lejos, 20 o 30 veces más consumidas son las legales. O sea que vos tenés 30 a 1. Estas 1 las querés elevar para que empiecen también a 30. Entonces vas a tener las 30 más estas 30, más todo a 30 lo vas a tener, ¿entendés? Entonces ese es el error que no se calcula acá. El consumo de drogas está íntimamente vinculado con la historia de la humanidad. Sí. Hay evidencia antropológica que el Homo sapiens sapiens, paleolítico, siglo III a.C., consumía plantas psicoactivas. Sin embargo, el experimento social del prohibicionismo es reciente, tiene apenas más de un siglo. ¿Crees que está dando resultados? Sin dudas. El prohibicionismo da resultados porque ha mantenido, como te dije recién, a las drogas ilegales en mucha menos intensidad de consumo que a las drogas legales. O sea que es un éxito en ese sentido. Pero el problema es creer que con solo prohibir es suficiente. También hay que prevenir, hay que educar, hay que hacer mucho más que prohibir. Si vos solamente te vas a limitar a prohibir, y bueno, ahí no te va a ser suficiente. Pero te voy a poner un ejemplo. En los países musulmanes el alcohol está prohibido y no tienen problemas de alcoholismo. ¿Entendés? El alcohol no tiene como una droga que sería diabólica, no sé bien cómo es el concepto que hay en el Corán del alcohol, pero no hay problemas de alcoholismo. Y si los tiene son insignificantes porque no es una droga que no está en el circuito, ¿viste? Entonces, bueno, está bien, será prohibida, pero no tiene problema de alcoholismo, listo. Acá tenés problemas de alcoholismo, de accidentes, problemas de salud, problemas de violencia, problemas de situación de calle, delito. En el episodio anterior del podcast hice referencia a la encuesta nacional del año 2024 sobre el consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, realizado por el Observatorio Nacional de Drogas, a más de 5.000 estudiantes de 13 a 17 años, distribuidos en 101 centros educativos y 302 clases de enseñanza pública y privada. Un dato que me interpeló, te hago esta introducción para después pasar a la pregunta, Sí. fue que los tranquilizantes son la tercera sustancia más experimentada por los gurises después del alcohol y las bebidas energizantes, incluso más que el tabaco y el cannabis. También hay un alto nivel de consumo de estimulantes. ¿Qué está pasando con los gurises, Toti? Bueno, hay muchas razones. Primero que no hay campañas preventivas. Uruguay hace años que carece de campañas preventivas en cuanto al uso de drogas. La única campaña preventiva que ha sido un éxito fue la del tabaco, que logró reducir significativamente el consumo de tabaco. Y después hubo alguna campaña que era relacionada al alcohol, pero con respecto a manejar. Nada más. O sea que mientras maneje no tomes, ahora para todo el resto toma tranquilo. También es dudoso, porque si solamente parece que el único riesgo de consumir alcohol es manejar, también es un mensaje medio turbio, ¿viste? Medio ahí inconcluso. Con respecto al resto de las drogas, hay muy mala prevención. De hecho, una de las buenas noticias que hay de esta nueva Junta de Drogas es que quieren enfocarse en prevenir el uso de drogas. ¿Tá? ¿Y qué es lo que pasa con la juventud? No solamente hay una falla en la prevención, sino que estamos en un momento del mundo inmediatista, un poco como hoy hablabas de sábado, donde no se tolera estar mal, sentirse mal. Y sentirse mal es parte de la vida. Y uno tiene que atravesar y desarrollar fortalezas de ese sentirse mal. Y a veces, estar bien es sentirse mal.
¿Entendés? Pero como no se tolera el sentirse mal, nunca podés estar bien, porque vos tenés que, si vos estás en un momento, una desgracia, y me siento mal, porque estoy pasando una desgracia, en realidad estoy bien porque me siento mal. ¿Entendés? Ahora, si el sentirme mal no lo tolero, me tomo una pastilla y ya no me siento mal. Pero no estoy bien tampoco, porque no estoy atravesando el momento que tengo que atravesar de acuerdo a la situación en la que estoy, ¿entendés? Entendido, Toti. Y te hago una última pregunta para ir cerrando. Hace unos días atrás estuve con el presidente del INISA, con Jaime Saavedra, y entre los temas que hablamos, abordamos salud mental, medidas socioeducativas y demás. ¿Cómo tratás la droga en el encierro? En un contexto donde está afectada la libertad individual de los gurises y donde precede en la mayoría de los casos, corregime si no, un origen de contexto vulnerable, violencia intrafamiliar, vínculos no sanos y con mínimo o nulo antecedente de estudio y laboral. Buenísimo. Primer respuesta muy básica es el cerebro adolescente está en desarrollo y por lo tanto la ley inhabilita a que los menores de 18 años consuman drogas. ¿Por qué? Porque tienen un potencial destructivo mucho mayor que en un cerebro adulto. O sea que la primera respuesta tiene que ver con una limitante etaria y de desarrollo. ¿Tá? Hay una limitante que hay que entenderla y que hay que, de alguna manera, sostenerla. Porque una cosa es lo que dice la literatura, lo que dice la ley, y otra cosa después lo que dice la gente. Entonces, bueno, vamos a alinearnos. Si la ley impide que los menores de 18 años no consuman drogas, bueno, alineémonos en ese sentido. Fiscalicemos, cuidemos que eso no suceda, entendamos, seamos amplios en la información acerca al respecto. Pero en INISA en particular, y este es un trabajo nuestro que hacemos todos los años, cerca del 75% de los chicos que ingresan llegan con consumo abusivo de drogas. O sea que ingresan en INISA, ¿no? Con abstinencia, con una necesidad de consumir, ya con una historia de consumo pesado. Y nosotros tenemos que lidiar con esos ingresos, ¿viste? En esas condiciones de ayudarlos a, bueno, no hay droga, cómo de alguna manera contener ese cuadro de abstinencia con el que llegan y empezar a promover una idea. Porque no solamente está el tema del consumo, sino que hay un segundo tema, que no lo preguntaste. Ajá, a ver, dale. Sí, obvio. Interesante, que es la cultura delictiva, la identidad delictiva. La mayoría de los chicos que llegan a INISA llegan con identidad delictiva. La cultura delictiva, la identidad delictiva es entender el delito como parte de su vida, como validar el delito y la forma de vida esa, y los sistemas de creencias que conviven. Esos sistemas de creencias donde la policía está mal, el que labura es un gil, andar con armas está bien, hacer justicia por mano propia está bien, robar está bien. ¿Entendés? Todo eso es un sistema de creencias que sostiene luego un comportamiento, que es el comportamiento delictivo. Entonces, ese es un área terrible de falla que hay. Esto lo pude aprender cuando estuve en Estados Unidos haciendo un intensivo en privación de libertad, y donde no había una cárcel que no tuviera un programa de cultura delictiva. Es como una vez dijo un psiquiatra que vino a dar unas charlas acá. Entonces, acá les enseña el liceo, perfecto. Entonces, ¿qué te queda? Un delincuente con cuarto de liceo terminado, porque su cabeza no cambió. Vos tenés que ayudarlo a que cambie su manera de pensar el mundo y la vida. Y bueno, y si no le diste un certificado que aprobó cuarto liceo, y su cabeza no va a cambiar porque hizo un cuarto liceo, ¿entendés? Está bien que lo haga, pero es fundamental que haga lo otro, que es cambiar su sistema de creencias. De la misma forma que hay un pensamiento delictivo, hay un pensamiento adictivo, hay lo que llamamos nosotros un sistema operativo interno, un modelo operativo interno que es el que predomina la vida de un adicto, donde drogarse está bien, ser trucho está bien, ¿viste? Todo un montón de cosas que hace el adicto, ¿no? Romper los valores no importa, ¿viste? ¿No? Entonces, bueno, si hay un modelo operativo interno que hace que vos te comportes de una manera, bueno, mientras el modelo operativo interno no se cuestione, va a seguir validando una forma de vida, ¿viste?
Y eso es fundamental. Por eso en INISA hay que trabajar. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa Socioeducativo de Conductas Adictivas y Delictivas, ¿tá? Para trabajar tanto la idea de consumo como la idea de delito. Perfecto, Toti. Bueno, para cerrar, Toti, te propongo un juego de palabras. Se trata de lo siguiente. Yo te digo una palabra y vos me decís qué vínculo tenés o no con esa palabra. Ok. Ajedrez. Amo. Arte. Lectura. Conciencia. Mate. Compañero. Fútbol. Pasión. ¿De qué corazón? Nacional, pero sobre todo soy hincha de Uruguay. Y a pesar de 5-1 allá. Dentro de poco es el clásico. ¿Vas ahí? Sí, no voy, pero ¿No? no soy tan fanático de Nacional, sino más de De la la selección. selección, sí. Adicciones. Enfermedades, impacto social. Y por último, previsión. Prohibición, medida consciente. Impecable, Toti. Espero que les haya gustado la entrevista, que les haya hecho dudar de algo, reflexionar, aprender. Gracias por estar del otro lado. Como siempre les digo, duden de todo lo que escucharon. Esto recién empieza. Buena jornada.